Hola, buenos días. Qué bien que están con nosotros. Este tiempo será de bendición para todos, pero primero vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Dios eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por las bendiciones y cuidados que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Cada día has cuidado de nuestra salud, has cuidado de la provisión en la casa, Señor. Has cuidado de cada uno de nosotros. Has cuidado de todos aquellos que tienen que salir a trabajar, a buscar el sustento, Señor. Tú nos provees, Señor, en medio de toda esta situación que se está viviendo en el mundo entero. Tú nos permites tener paz y te agradecemos por ello, Señor. Muchas veces hay quejas de personas que han perdido sus trabajos. Te rogamos por ellos, Señor, que no les falte sustento en sus mesas. Te rogamos por la salud, Señor, de los médicos y de todo el personal que colabora con ellos en los hospitales. Entre ellos te rogamos por nuestro hermano Uriel, por mi sobrina Mariel, por mi sobrina Marilyn. Te rogamos por todas aquellas personas que laboran en las calles, Señor. Tú guárdalos en salud, guarda a sus familias, Señor. Guarda a las mujeres que salen a comprar el sustento de cada día. Señor, te rogamos que no falte tu palabra en las casas de quienes nos escuchan. Te rogamos que tengan gozo en ella. Y Señor, te rogamos que en medio de estas circunstancias que se viven, tú les permitas tener alegría en ti, gozo en tu palabra y en lo que tú haces en la vida de cada uno de todos nosotros, Señor. Padre eterno, te rogamos que tú quites de en medio de nosotros todo pecado que haya en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que pudieran ser estorbo para la bendición que vamos a recibir a través de tu palabra. Te rogamos que tú pongas atentos los oídos y dispuestos los corazones a recibirla, Señor. Te rogamos que tú nos des entendimiento de tu palabra, que nos ayudes a escudriñarla, que nos ayudes a entenderla, pero también que nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas, Señor, para que podamos tener discernimiento espiritual y madurez espiritual. Te rogamos que nos redarguyas a quien haya de ser redarguido, Señor, a través de tu palabra, porque tú quieres lo mejor para nosotros y tú usas tu palabra para ello, Señor. Ponemos este tiempo entonces en tus manos preciosas y rogamos que a través de tu Santo Espíritu seamos guiados en el conocimiento de ella y la aplicación de tu palabra para que lleve fruto, Señor, para que seamos útiles en tus manos, instrumentos de bendición para otras personas, Señor, para nuestros hermanos y hermanas en la fe y para los que han de creer en ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú convenzas de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que han de recibir tu misericordia, Señor, y tú pongas orden en nuestras vidas en lo que tengamos que corregir. Te agradecemos, Dios eterno, y te damos la gloria y la honra en el nombre precioso que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, les comento que la enseñanza pasada hablamos acerca de qué es oír la voz de Dios y cómo podemos identificar 7 maneras a través de las cuales Dios habla a nuestras vidas. Pero también en esta ocasión queremos compartir un estudio que le agradezco mucho al pastor Miguel Alarcón, que él está en una iglesia bautista en Monterrey y me hizo favor de compartirme y obviamente le pedí su apoyo para poderlo compartir con ustedes y él accedió gentilmente, cosa que le agradezco mucho. Le envío un cordial saludo y un afectuoso abrazo. Entonces vamos a empezar con el estudio que se llama Señales de Inmadurez Espiritual. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias. En esta ocasión yo voy a utilizar 2 versiones.
La primera es la palabra de Dios para todos y la otra versión que vamos a utilizar es Nueva Biblia al Día. Ustedes pueden verificar los pasajes con la versión que tengan en sus casas. Hoy quise optar por estas versiones porque estos pasajes, la manera en que están traducidos en estas versiones, nos dan un poquito de más claridad. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Números, capítulo 11, a partir del versículo 4. Dice la Escritura: entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos. Nosotros recordamos que Dios los sacó de esa nación porque tenían una condición de esclavitud. Entonces Dios los libera utilizando para ello a Moisés y los lleva al desierto. La promesa de parte de Dios es que los iba a llevar a una tierra a donde Él les menciona que fluye leche y miel. Y bueno, a través de varios acontecimientos que suceden, en este pasaje nos hace mención que no solamente salió el pueblo de Israel de la nación de Egipto, sino que hubo muchas otras gentes que se pegaron con ellos y con ellos salieron. Entonces vamos a ver qué sucedió. Entonces vuelvo a leer. Versículo 4. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Ahora nos estamos muriendo de hambre y todo lo que vemos es este maná. El maná era como semillas de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían y lo machacaban con piedras, luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como el de pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío por la noche, también caía el maná sobre el campamento. Versículo 10. Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor, es decir, Dios, se enojó mucho. Moisés también se enojó y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas: llévalos en tus brazos como hace un padre adoptivo a la tierra que tú les prometiste a sus antepasados? Vamos a ver qué dice la versión Nueva Biblia al Día. En ese versículo 12, esta versión dice: ¿acaso son hijos míos? ¿Soy yo su padre para que me impongas el deber de criarlos como si fueran criaturas? ¿Cuál es la queja de Moisés? Dios los estaba llevando a través del desierto, pero Dios jamás en ningún momento los había desamparado. Entonces Él les proveía el alimento, les proveía el agua que necesitaban. Entonces no tenían motivo alguno para quejarse. Y las palabras de Moisés nos indican que las quejas de ellos eran como si fueran unos chiquillos que esperaban a que Dios les proveyera lo que ellos querían, y la queja era contra Moisés, pero indirectamente se estaban quejando contra Dios. Entonces, ¿qué es la primera señal de inmadurez que vemos aquí? Es que ellos estaban dependiendo de un hombre, en este caso de Moisés, y no directamente de Dios. ¿Por qué llevarlos al desierto? Bueno, Dios quería que ellos observaran que la dependencia tenía que ser directamente de Dios. Entonces tenían que confiar plenamente, porque la promesa de Dios era llevarlos a esa tierra que fluye leche y miel, y ellos no tenían por qué dudar de Él, pues Él ya había mostrado su poder. Ellos lo vieron en Egipto, ellos vieron cómo
Dios tuvo que llevar 10 plagas a Egipto para que pudieran ser liberados, y ellos vieron cómo Dios abrió el mar para que pudieran pasar y ser salvos del ataque que les venía sobre ellos por medio del ejército egipcio. Entonces Dios ya les había mostrado su poder, y entonces ellos mostraban una incredulidad muy grande. Dice el primer punto: así como un bebé depende totalmente de sus padres para cualquier cosa en su vida, también un cristiano joven o inmaduro depende del pastor para sus necesidades de la vida en vez de depender de Dios. Algo que nosotros hemos estado inculcando en la congregación es que no nos vean a nosotros, no vean al pastor, no vean al predicador como alguien que está más cercano a Dios, y entonces se dirijan ellos a pedirle que oren por ellos, en el sentido de que ellos consideren que sus oraciones a través de nosotros pudieran ser más fácilmente respondidas de parte de Dios hacia ellos o en favor de ellos. Lo que nosotros inculcamos es que ellos deben de depender directamente de Dios, y para ello la enseñanza la tenemos en las Escrituras. Entonces, si nosotros confiamos plenamente en Dios, no tenemos por qué depender o creer que lo que necesitamos proviene directamente del hombre, sino es Dios el que está obrando en sus vidas a través de las personas. ¿Qué es lo que requieren los chicos, los pequeños? Un bebé necesita de cuidados, necesita de protección y necesita de alimentación. Entonces, un bebé depende totalmente de sus padres. Lo que Dios quiere es que dependamos de Él, directamente de Él. Esta dependencia a veces nosotros podemos identificar cuando una persona no depende de Dios, busca ayuda directamente de las personas que ellos creen que les pueden sacar de sus problemas o que les pueden ayudar en sus necesidades. La Escritura nos dice que Dios conoce nuestras necesidades, y nosotros debemos de utilizar los medios que Dios pone a nuestro alcance, en este caso la oración. Nosotros debemos de poner nuestras necesidades en manos de Dios a través de la oración, y lo que requerimos es que sabemos que a través de la Escritura Dios nos va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a su voluntad. Muchas veces escuchamos sectas que hablan acerca del mal llamado evangelio. Yo no le llamo evangelio, pero mal llamado evangelio de la prosperidad, porque no es un evangelio. De promesas que Dios no hace en las Escrituras. Ellos sacan muchos versículos de su contexto y engañan a la gente que los sigue, haciéndoles creer que Dios les va a dar prosperidad en sus vidas si lo siguen a ellos. Y esa es una vil mentira. Dios nos dijo a través de la Escritura que nosotros estábamos en el mundo, y entonces al estar en el mundo íbamos a padecer aflicciones, pero también nos dijo que debíamos de confiar porque Él ya había vencido el mundo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, hacemos a un lado las angustias y hacemos a un lado los afanes, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros en todas y cada una de nuestras necesidades. Un bebé no solo depende de que otros le provean su alimentación, sino que también la pongan en su boca. Esto también es cierto en relación a una persona con inmadurez espiritual. Y en este caso, como habíamos leído hace un momento en este pasaje, ellos tenían que haberse dirigido directamente a Dios. Pero ellos no querían, en realidad, no querían tener nada que ver con Dios. Por eso se dirigían a Moisés y todas sus quejas las hacían directamente a él. La característica de un bebé es que su primer alimento es la leche.
Cuando va empezando a crecer, el alimento que recibe ya es más sólido. Y una característica que podemos ver en los pequeños cuando empiezan a crecer es que ellos tratan de alimentarse por ellos mismos. En las primeras ocasiones en que hacen ellos los intentos, inclusive hay personas que los dejan que los pequeños agarren con sus manitas el alimento y se lo lleven a la boca. Entonces el anhelo de ellos es aprender a alimentarse por ellos mismos. Cuando ellos tienen un crecimiento ya mayor, entonces no solamente aprenden a comer por sí mismos, sino también aprenden a buscarse el sustento por ellos. Y eso es lo que debe hacer un creyente, no esperar a que les llegue el alimento a la boca, sino también en el crecimiento espiritual deben ellos aprender a buscar el sustento a través de la misma palabra. Entonces, ¿qué signos podemos encontrar en la persona de uno en este punto? ¿Dejo que otros me enseñen siempre las escrituras? ¿Estoy personalmente estudiando mi Biblia con el deseo de que Dios me guíe? ¿Pido que otros oren por mí sin que me haga yo cargo de mis necesidades a través de la oración a Dios? ¿Pongo énfasis en mis oraciones en el compartir mis necesidades por si acaso alguien me esté escuchando y la supla? El segundo aspecto o signo de inmadurez espiritual es la credulidad. Y para ello nos vamos a dirigir a Proverbios 14:15. El tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros todo lo que escuchamos debemos de pasarlo a través de un filtro. No es malo creer, sino aquí la credulidad se refiere a que no podemos creer todo y así como lo escuchamos, tenerlo por cierto. Debemos de filtrar las cosas, debemos de tener evidencia de qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que estamos escuchando, qué fundamento tiene, quién lo está diciendo. ¿Es verdad lo que estamos escuchando? Entonces todo esto lo debemos de verificar y no nada más escucharlo y pasarlo así tal cual. Entonces nosotros podemos ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2. La escritura dice: como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, ¿qué es la leche no adulterada? Es la palabra de Dios. Pero también, si nosotros nos dirigimos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el versículo 1 nos dice: amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Póngalo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Para que nosotros creamos algo como que viene de la palabra de Dios, debemos de ponerlo en el filtro que es la palabra misma. Y también esa persona debe de ser un verdadero creyente. Vuelvo a leer el versículo 1. Amados míos, no crean nada por el simple hecho de que les digan que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos falsos maestros. Ok. Vamos al siguiente punto. El amor de las diversiones. Zacarías 8:5. De nuevo los niños y las niñas de la ciudad jugarán confiados en sus calles. Normalmente, bueno, ahorita por la pandemia no, pero normalmente, ¿qué es lo que hemos visto o habíamos estado viendo? Que los niños salen a jugar y ellos no se fijan si es en la calle, no se fijan si vienen autos,
si es una calle donde se puede jugar o si es un lugar seguro. Ellos salen a jugar. Dice aquí, confiados en sus calles. Entonces, la distracción que tienen ellos la hacen confiados solamente en lo que están haciendo. Entonces, cuando nosotros vemos que un creyente tiene amor por las diversiones, pero un amor en exceso, un amor que lo aparta, que lo aleja de Dios, que lo aleja de las cosas de Dios, que lo aparta de tener un tiempo de meditación en la palabra, que lo aparta de orar, que lo aparta de no tener devocionales. Entonces, ese amor por las diversiones es un signo de niñez espiritual. ¿Por qué? Porque está confiado en lo que está haciendo, está confiado en lo que se está distrayendo y no pone atención en lo que debería de ser importante para esa persona, para ese creyente. Meditar y confiar y creer en la palabra de Dios, porque eso más adelante lo puede aplicar a las circunstancias que esté viviendo. ¿Qué signos podemos ver en ese aspecto o señal de inmadurez? ¿Tienes o hay un deseo más grande por las cosas del mundo que por las cosas de Dios? ¿Eso lo ves en tu vida? ¿Sientes que está pasando en tu vida? 2. Así como un niño disfruta divertirse más que obedecer, estudiar, adorar o hacer algo que limita su libertad, también un cristiano maduro se goza más en las diversiones y en las cosas que ofrece el mundo que sirviendo a Dios, que estudiando de su Biblia, que adorando a Dios o comunicándose con Él a través de la meditación de la palabra y de la oración. No quieren restricciones, pero sí buscan los beneficios sin tomar en cuenta las responsabilidades. ¿A qué nos referimos? Son personas que nosotros podemos darnos cuenta a través de sus oraciones cuáles son las peticiones que le hacen a Dios. Siempre las oraciones en ese sentido se dirigen nada más a que Dios les supla sus necesidades, pero no ponen en esa oración que le hacen al Señor, no ponen las cosas que debieran de ser como voluntad del Señor Jesucristo, porque por eso el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros oráramos pidiendo en su nombre. ¿Y qué significa esto? Que como si Él estuviera pidiendo eso a Dios, que fuera su voluntad. Entonces, cuando no pedimos las cosas conforme a la voluntad de Cristo, las oraciones aparentemente para nosotros no tienen respuesta de parte de Dios, pero no es eso. Lo que pasa es de que no pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tiempo utilizas más? ¿Buscando diversiones o buscando de Dios y su voluntad? ¿Usas el mismo tiempo que utilizas para tus diversiones, para tus distracciones? Esa cantidad de tiempo que inviertes en eso, ¿también la inviertes en el estudio o meditación de la palabra de Dios? Si no es así, entonces tienes un signo de inmadurez espiritual. ¿Cuál es otro aspecto que nos puede ser para nosotros una señal de inmadurez espiritual? Quejas insignificantes. Vamos a ver qué dice entonces el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y para ello nos vamos a dirigir a partir del versículo 12. Dice la Escritura: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley hablaron de lo que iba a suceder. Y si tú crees en lo que dicen la ley y los profetas, entonces creerás que Juan el Bautista es Elías, el profeta que iba a venir. Oigan bien lo que les digo. ¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación? Son como los muchachos que se sientan en las plazas y un grupo le grita al otro: nosotros tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos una canción triste, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan sin comer ni beber,
vino como los demás y la gente dice que tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, es comilón, borracho y amigo de los cobradores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos que estaban a su alrededor, oyéndolo acerca de lo que menciona este pasaje. Él los está comparando como muchachos, pero la palabra bien puede ser traducida como chiquillos o niños. Dice que se sientan en la plaza y entonces empiezan a criticar, pero empiezan a criticar sin tener un fundamento, sin tener una convicción de lo que verdaderamente están juzgando. Entonces Dios los compara a esos chiquillos. Él les hacía referencia de Juan el Bautista y ellos criticaban la forma en que se conducía Juan el Bautista y decían que estaba endemoniado. Ven al Señor que se acerca con los pecadores, obviamente para llevarlos a un propósito de salvación, y entonces ellos lo critican como alguien que es un comilón y como alguien que bebe vino y que se junta con pecadores. Entonces, un signo de inmadurez espiritual son esas quejas insignificantes. También podemos ver un pasaje en el Antiguo Testamento, y eso lo podemos encontrar también en el libro de Números, del capítulo 12. Nos dice la Escritura, a partir del versículo 1, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. En verdad, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro en la tierra. Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando ellos se acercaron, el Señor dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Yo le hablo a él directamente con claridad y sin acertijos. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? ¿Cuántas veces vemos creyentes que critican a su pastor, que critican al predicador, que critican a los maestros de escuela dominical, que critican a su discipulador, sin saber que ellos están teniendo un signo de inmadurez espiritual porque las críticas que le están haciendo no tienen un fundamento bíblico o no lo están haciendo con una madurez espiritual, sino simplemente están criticando por criticar. ¿Cuántas veces vemos a personas en la congregación cuando está el predicador hablando, cuando está el pastor compartiendo un mensaje y esas personas se dedican a criticar cosas como que si se ve guapo, que si está mal vestido, que mira ya viste la hermanita, que ya viste el hermanito, cómo llegó, y mira, y nada más se están fijando en detalles y no están poniendo atención al mensaje que probablemente Dios los esté dirigiendo a ellos para que corrijan algunos aspectos en sus vidas. Entonces, normalmente esas personas que critican poco hacen por colaborar en el servicio en la congregación, poco hacen por participar en la obra de Dios, pero sí se dedican a criticar muchas cosas. Entonces ese también es un signo de inmadurez espiritual.
Pero no solamente es algo que no se ve bien, algo que no está bien, sino también ese tipo de críticas trae juicio a sus vidas en diferentes grados. Y por ejemplo aquí en este caso podemos ver, fíjense, versículo 9, el Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa, con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés: Oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer, que sale con el cuerpo medio deshecho. Entonces podemos ver que a Dios no le agradan esas críticas a sus siervos. Pero no solamente aquí podemos ver una consecuencia de ese tipo de críticas o de quejas. También hace un momento leíamos que la gente que había salido de Egipto y que venían con Moisés, se estaban quejando porque no comían carne. Después de la queja de Moisés podemos ver a partir del versículo 16 en Números 11. Dice, el Señor le dijo a Moisés: reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate de que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga que este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solo. Después dile al pueblo: purifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho: ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. No comerán carne solo un día o 2 o 5 o 10 o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes, hasta que se les salga por la nariz y les provoque náuseas. Esto les sucederá por haber rechazado al Señor, que está en medio de ustedes, y por haber llorado ante Él diciendo: ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Versículo 21. Entonces Moisés respondió: estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres. Imagínense 600,000 hombres. Si consideramos que esos 600,000 hombres tenían mujer, estamos hablando de 1,200,000 personas. Pero si pensamos que esas parejas pudieran haber tenido al menos 2 hijos, estaríamos hablando de 2,400,000 personas. Entonces dice Moisés, repito, en el versículo 21, entonces Moisés respondió: estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú dices: ¿yo les daré a comer carne por todo un mes? Si se degollaran todos los rebaños y manadas, ¿habría suficiente para darles de comer a todos ellos? ¿Y si pescáramos todos los peces del mar, les alcanzaría? El Señor le dijo a Moisés: ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Dice el versículo 31, el Señor hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de codornices que cayeron alrededor del campamento. Había codornices en una extensión de hasta de un camino alrededor del camino y a una altura de casi 1 metro del suelo. Así de grueso del suelo hacia arriba 1 metro. La gente se levantó y recogió codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que menos recogió 2 toneladas y distribuyeron las codornices por todo el campamento. ¿No habían todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y les envió una terrible enfermedad?
Entonces ellos llamaron a este sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un juicio de parte de Dios, primeramente porque se habían quejado de lo que comían y estaban comparando la provisión que Dios les estaba permitiendo tener con lo que habían tenido en la tierra a donde habían sido esclavos por más de 400 años. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos a creyentes con inmadurez espiritual de quejarse? Aparentemente no lo hacen delante de Dios, pero al momento en que se están quejando, es obvio que Dios los está viendo, Dios los está escuchando, que se están quejando, que porque si no tienen casa, que porque si no tienen carro, que si porque no han salido de viaje, que si porque no han estrenado X, que porque si no se han hecho de un aparato moderno, de pantalla, de televisión, de teléfono, de lo que ustedes quieran. Entonces es esas quejas que tienen y que tienen en sus corazones es porque anhelan cosas que Dios no les ha provisto, según ellos, y supuestamente que Dios tendría que hacerlo. Dios no tiene ninguna obligación de proveernos más allá de lo que cubre nuestras necesidades. Si a muchos Dios les permite tener, Dios sabe en qué medida le provee a cada quien. Dice la Escritura que nosotros debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos permite tener, porque eso es lo que necesitamos y con eso es con lo que debemos de gozarnos, que Dios nos tenga consideración y que Dios nos permita tener. ¿Es malo tener o es malo querer tener? No, no es malo. Lo malo es afanarse más allá o desear lo que no se nos va a permitir de parte de Dios tener. Y lo peor es quejarnos. Entonces, en todo momento debemos de agradecer a Dios lo que nos permite tener y lo que nos permite gozarnos. Porque entonces tú verás la bendición de parte de Dios en tu mesa, en tu vida, en tu hogar, en tu persona. Entonces es malo criticar, es malo quejarse delante de Dios acerca de sus siervos o acerca de la condición que tenemos cada quien. Sí es malo. Entonces, ¿por qué? Quizá Dios en nuestro tiempo no te llega a quitar la vida por eso, pero sí estarás en medio de pruebas y tus pruebas van a ser constantes y entre más te quejes de tu situación, entre más te quejes de tus circunstancias, tú no saldrás de esas pruebas que Dios permita en tu vida. Lo mejor es ponerse a cuenta con Dios, pedirle perdón acerca de esas quejas que has tenido en contra de Él o en contra de lo que Dios te permite tener o de lo que Dios te permite disfrutar, ponerte a cuenta con Dios y tú saldrás de esas pruebas. Pero mientras no lo hagas, tú vas a vivir en un ambiente triste y vas a vivir inconforme y siempre tu gozo va a estar apagado porque no te permites ese disfrute de gozarte de que Dios sí está al pendiente de ti, Dios está al pendiente de tus necesidades, pero siempre va a estar ahí. No vas a tener ese gozo, no vas a tener paz, porque siempre en tu corazón, en tus pensamientos está el quejarte. Y aunque Dios ya te dio libertades, aunque Dios ya te permitió disfrutar de lo que Él consideró que pudieras tener en tu vida, y tú no lo gozas porque te la pasas quejándote. Otro signo de niñez espiritual es la necesidad de tener a alguien que te guíe o que te mande. ¿Qué podemos ver? Dice Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 1. Esto es lo que quiero decir, mientras que un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre,
tiene que obedecer a sus tutores y administradores hasta que llegue la fecha en que el padre señaló. Así nos pasaba a nosotros. Cuando éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que controlan el mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de comprar nuestra libertad, ya que éramos esclavos de la ley, y así adoptarnos como hijos suyos. Y como ustedes son sus hijos, Dios envió el Espíritu Santo de su Hijo a nuestros corazones, y por eso lo llamamos Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Si nosotros nos remitimos al libro de Hebreos, en el capítulo 5, a partir del versículo 11, dice la Escritura: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes ya se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que sean como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué puntos podemos ver en esta señal acerca de la necesidad de tener a alguien que los esté empujando, que los esté guiando, que los esté obligando de alguna manera? Es necesario para el crecimiento de un niño pequeño que sea puesto bajo el liderazgo de una persona madura. Esto es cierto. Sin este tipo de gobierno, obviamente no hay disciplina en la vida del niño. Pero en el caso de un creyente que ya tiene tiempo de haber recibido el Evangelio y de estar recibiendo prédicas, de estar recibiendo estudios, de estar recibiendo enseñanzas sobre la palabra, es necesario que se le siga pidiendo o exigiendo o invitando y comprobando que tenga necesidad de que alguien lo esté supervisando para que él esté orando, para que él esté estudiando su Biblia, para que él esté memorizando. El creyente debe de ser responsable de él mismo por dedicar tiempo a la oración, a la meditación y al estudio de la palabra y también a la memorización. ¿Por qué debe de ser consciente el creyente de esto? Porque si el creyente no estudia la palabra, no ora, no memoriza, cuando se enfrente a una circunstancia de prueba en su vida, cuando se enfrente a una circunstancia en que tenga que compartirle a otra persona acerca de la fe, acerca de lo que Dios dice en la Escritura, entonces él no va a tener elementos suficientes para poder compartir, para poder defender su creencia, su fe, para poder enseñar, para poder guiar a otras personas y aún para salir adelante en las pruebas que Dios le permita tener en su vida. Entonces, si ese creyente no tiene esa madurez para hacer y dedicar tiempo a estas cosas, a estos aspectos de su vida espiritual, entonces él se encuentra con un signo de inmadurez y va a ser muy, muy difícil, muy complicado para él salir de las pruebas espirituales que Dios le permita tener en su vida. Entonces es necesario que le dedique tiempo a eso, y no esperar a que tenga que haber reuniones de oración en la congregación para que esa persona, ese creyente, le dedique tiempo a orar. Que haya tiempo de que tenga que haber forzosamente estudios para que le dedique tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y a que haya momentos en la congregación de que, vamos a repetir la memorización que dejamos el domingo pasado,
para que él memorice lo que haya de memorizar de la Escritura. Entonces, cada creyente debe de ser responsable en ese sentido de dedicar tiempo a ello. Estos tres aspectos de la vida espiritual, ¿te hayas identificado con esto? Es un signo de que te falta tener madurez espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que tú memorizaste un pasaje sin que alguien te forzara o que alguien te tuviera que supervisar? Medítalo, porque también ese es un signo de inmadurez espiritual. ¿Cuánto tiempo pasas en oración a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a meditar en su palabra? Podemos expresar con sinceridad delante de Dios que estamos en ese proceso de madurez o de inmadurez espiritual. Entonces tenemos que meditar en ello. Bien, por el día de hoy vamos a dejar el estudio hasta aquí y vamos a continuar la próxima semana. Vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios, pero no sin antes hacer la invitación a aquellas personas que nos están escuchando, que están viendo este video y que no tienen una relación personal con Dios, que no han dedicado su vida a Dios. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años a este mundo a pagar y a morir en la cruz por nuestros pecados. El capítulo 3 del Evangelio de Juan habla de un fariseo que fue a visitar al Señor Jesucristo. Aunque la Escritura no lo menciona, obviamente fue a preguntarle acerca de la salvación, porque el Señor de inmediato le dijo a él, a Nicodemo, que era necesario que la persona tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Cuando Nicodemo le preguntó de qué manera pudiera hacer esto, el Señor le volvió a decir que tenía que nacer de nuevo. Entonces, hay un proceso en el cual la vida cristiana y la vida eterna, que es una promesa de parte de Dios en el versículo 16 de Juan 3, acerca de que Dios dice que ha amado tanto al mundo que Él vio la necesidad de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos tener salvación. Cuando el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo que aquella persona quiera ver el reino de Dios y aquella persona que quiera entrar en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y eso significa que es algo imposible para nosotros hacer algo que no está en nuestras manos, como el nacer. Nosotros no nacimos por nuestra voluntad. Hubo una voluntad en la cual intervino Dios para que nosotros pudiéramos tener vida. Y entonces ese nuevo nacimiento del cual le habla el Señor Jesucristo a Nicodemo, se refiere a algo que no podemos hacer por nosotros mismos, que es tener la salvación, porque necesitamos ese nuevo nacimiento que es a través del Espíritu Santo. Y eso solamente se logra a través de que nosotros creamos en lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros, que es la salvación. Nosotros por nuestros pecados estábamos muertos espiritualmente. Y el Señor Jesucristo vino a este mundo a darnos vida. Él puso su vida de por medio. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pero si la persona a la cual se le comparte el Evangelio rechaza creer en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esa persona está condenada. Y está condenada en el sentido de que si esa persona muere en sus pecados, sin haberse arrepentido de ellos, sin haberle pedido perdón a Dios y reconociendo al Señor Jesucristo
para que sea su Salvador, esa persona va a quedar en una situación de castigo eterno, separado de Dios. Entonces, si tú escuchas el Evangelio y Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio, si tú empiezas a creer, Dios te está hablando. Dios te está hablando porque tú estás convencido y estás creyendo lo que estás escuchando. Y sabes que está en la Escritura y lo puedes checar. Juan 3:16. Dice la Escritura en ese versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te invito a que si hoy has creído en su palabra y sabes que Dios tiene una promesa de vida eterna para ti, en el momento en que te arrepientas por tus pecados y lo reconozcas a Él como Señor y Salvador, Él te va a dar esa vida eterna. Y entonces esa condenación que en este momento está sobre ti, Él la retira. Entonces, si quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, inclina tu rostro y dile esto al Señor. Dios Todopoderoso, acabo de escuchar el Evangelio. Señor, sé que para poder llegar a ti, Señor, no me lleva la religión, sino que es el Señor Jesucristo quien pagó por mis pecados. Él vino a morir en esa cruz del Calvario para pagar por todos mis pecados y yo lo creo. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es útil para lavar mis pecados y yo te ruego, Dios Todopoderoso, que esa sangre sea utilizada, por favor, para lavar mis pecados. Yo creo que el Señor Jesucristo fue crucificado en esa cruz, padeció y fue muerto y fue sepultado. Pero al tercer día Él resucitó y hoy está sentado a tu diestra, Señor, intercediendo por mí. Y yo le agradezco esa obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento hoy de mis pecados porque sé que me condenan a ir al infierno. Pero como he creído en la obra redentora que ha hecho el Señor Jesucristo por mí hace 2000 años, sé que mis pecados pueden ser perdonados y por eso yo clamo tu perdón, Señor. Y en este momento reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y por eso le abro mi corazón para que Él more en mí, para que Él me transforme la persona que Él quiere que yo sea. Te ruego que guíes mi vida, Dios, en ese camino que tú tienes dispuesto para mí y que me guíes en este mundo hasta el momento en que me llames a tu presencia, sabiendo que al momento de tener tu perdón, yo te puedo llamar Padre porque me has adoptado como hijo. Yo te agradezco, Señor, por lo que hoy has hecho por mí y te lo ruego y te agradezco en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración creyéndolo en tu corazón y se lo has dicho a Dios y Él ha visto tu corazón y Él ha visto la sinceridad de tus palabras, Dios te ha perdonado. Y en este momento Él ha borrado tus pecados por la obra redentora del Señor Jesucristo y te ha hecho un hijo, una hija suya. Entonces, tú lo puedes comprobar en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él te ha perdonado. Vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a Dios esta guía de su palabra, esta enseñanza que Dios nos ha permitido tener hoy, y les invito a que inclinen su rostro y vamos a decirle al Señor que le agradecemos, te agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos has permitido gozarnos en tu palabra, saber, reconocer, Señor, que en lo que hoy has hablado a mi vida, en los signos
que pudiera tener yo de inmadurez espiritual, que tú me ayudes a corregirlos. No quiero quedarme ahí, quiero crecer, quiero tener madurez espiritual para poder salir airoso de las pruebas que permitas que yo pase. Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento de tu palabra, guíame a tener tiempos de oración, guíame a meditar en tu palabra, guíame a ser obediente a ella, guíame, Señor, a creer en tu palabra, así como tú la has dicho, que yo pueda confiar plenamente en lo que tú dices, porque tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el único Dios que existe. Y te ruego, Señor, que tú seas en mi vida todos los días, que yo sea guiado a confiar en ti plenamente, como lo puede hacer un hijo en su padre. Confiar en que tú me vas a proveer en mis necesidades, confiar en que tú me vas a guiar a participar en tu obra y que lo pueda yo hacer sin temor, con denuedo de tu palabra, que pueda yo tener sabiduría de ti, Señor, para compartir tu palabra, que solamente pueda yo confiar en tu palabra y en la enseñanza que viene a través de ella y tener sabiduría para apartarme de los falsos maestros, tener sabiduría para poder reconocer tu voz a través de tu palabra, a través de las circunstancias y a través de las formas en que yo tengo entendido que tú me puedes hablar. Te agradecemos, Dios, y te rogamos tu bendición para el resto de la tarde y la semana, y que tú nos vuelvas a permitir y nos traigas a esta enseñanza que va a continuar la próxima semana. Te agradecemos, Señor, dándote la gloria y la honra a ti por los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, que el Señor les bendiga y les guarde en este tiempo. El Señor les bendiga en todos los aspectos de su vida y les guíe. Nos vemos la próxima.